Les damos la bienvenida a Agentes de Transformación, IA, Aprendizaje y Futuro, un nuevo capítulo. Soy Juan Manuel Álvarez, director ejecutivo de la Escuela de Negocios. Nos acompañan hoy Pablo Ciola, profesor de la Escuela de Negocios y Chief Data and Artificial Intelligence Officer de la universidad. y Marina Viricua, que Marina te dejamos. Me presento, yo soy directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales en Microsoft. Genial. Bueno, bienvenida. Gracias por acceder a venir a charlar con nosotros. La idea es tener una conversación informal sobre estos temas de inteligencia artificial y negocios. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo ves y cómo te imaginas que la inteligencia artificial está cambiando los negocios hoy a nivel regional y mundial? Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es contar que ya hay un montón de estudios y datos que tenemos respecto de la adopción de inteligencia artificial y algunos datos en relación con algunas métricas que tienen que ver con, diría, más cuantitativas que cualitativas sobre cómo está afectando la inteligencia artificial los negocios y las empresas y los procesos de negocios. Ayer o antes de ayer, más o menos, nosotros hacemos en Microsoft un estudio que se llama el Work Trend Index, que salió el nuevo de 2026, y sale con algunos datos interesantes en ese sentido. Algo que ya veníamos midiendo desde el principio, digamos, de la revolución de la inteligencia artificial generativa, que es que 78% de los trabajadores ya están usando inteligencia artificial e incluso de los trabajadores que usan inteligencia artificial, ya un porcentaje alto está empezando a usar agentes, que es algo nuevo que no medimos el año pasado. El año pasado estaban usando más asistentes de inteligencia artificial, pero ya las compañías y las propias personas están creando algunos agentes para procesos de negocios pequeños, digamos, que tienen que ver con las tareas que hacen las personas o grupos pequeños. Y después también algo que estamos midiendo importante es que ya hoy no estamos hablando de un problema de adopción o si van a adoptar, ya porque las mismas compañías están adoptando inteligencia artificial de una manera más orgánica o porque las personas ya lo usan para sus propias tareas y usan los asistentes para sus tareas diarias. Lo que estamos empezando a ver hoy es que hay una conversación súper fuerte en más que la adopción de la tecnología en sí, la barrera que puede ser la barrera cultural organizacional, para pasar de un uso individual o de pequeños grupos a un uso más organizacional, donde esta inteligencia artificial se use para transformar ya procesos de negocios completos, ¿no? Entonces hoy hay una discusión importante sobre cómo las compañías se convierten en un término que nosotros en Microsoft estamos usando un montón, que es en frontier firms, que es que no piensan en usar inteligencia artificial para adaptarla a sus procesos, sino cómo van a modificar todos los procesos de negocios para que sean pensados a partir de la inteligencia artificial end-to-end. Y eso es un cambio organizacional y cultural muy grande para las compañías. Y hoy las compañías están en ese proceso. No es un tema de si van a adoptar, ya decidieron que hay adopción, que orgánica o inorgánica, gobernada o no gobernada por la misma organización, pero cómo hace la organización para pensar estos procesos de manera completamente diferente. Eso implica cambios en las organizaciones enormes, desde cómo cambian los grupos de trabajo, las estructuras organizacionales que están cambiando completamente, cómo hacen para que las personas que son parte de la organización se puedan adaptar rápido a esos cambios. No tanto al uso de la inteligencia artificial en su tarea diaria, que hoy hay mucha adopción en ese sentido, sino a cómo la organización cambia y qué lugar tienen las personas de la organización en esa estructura nueva. Ahí hay algo cultural muy fuerte que está ocurriendo en este momento. Es interesante por lo que estás contando, no es un tema tecnológico, estás hablando esencialmente de procesos, gestión del cambio, cultura, organización. Estamos en un punto, por lo que te entiendo, donde la inteligencia artificial salió del escritorio o está saliendo del escritorio para tener un rol mucho más organizacional, ¿no? Sí, creo que eso está relacionado también con el momento en el que estamos, un poco esto que les comentaba del dato que salía de este estudio que hace Microsoft todos los años sobre adopción de inteligencia artificial, cuando empieza a traer a la conversación
que no es algo nuevo, porque ya el año pasado lo estamos hablando, el tema de los agentes, ¿no? Los agentes ya no son, si bien podemos discutir el tema del reemplazo de los trabajos o el reemplazo de las tareas o el reemplazo de determinados roles en las organizaciones, los agentes vienen a traer esta idea de empleados e empleadas adicionales que se suman a la organización, y ahora tenemos que ver cómo nos organizamos e interactuamos con estos empleados y empleadas nuevas que no son personas, ¿no? Y eso trae un montón de ¿por qué es interesante? Porque los agentes pueden automatizar tareas, interactuar entre los agentes, y eso trae una dimensión de dinámica organizacional nueva, que va mucho más allá que el Nuevos modelos asistente organizacionales. Exacto, que el asistente de inteligencia artificial, que una persona que tiene un rol use el asistente para hacer una tarea más rápido. Esto cambia un poco ese paradigma, no es solo rapidez, es los procesos cambian porque tengo otros, otros empleados o otros agentes que son parte de la organización y que van a realizar las tareas de diferente manera que como las realizan los humanos, ¿no? Te escucho y no veo forma de abordar este tipo de procesos como de una mirada multidisciplinaria, podemos decir, ¿no? Definitivamente. Y eso es algo interesante que traes a la mesa y me hace acordar, hace poquito hay el CEO de LinkedIn, LinkedIn es de Microsoft, Ryan Roslansky, que es una persona, digamos, que es muy inteligente en cómo piensa estos temas organizacionales y además tiene mucha data. O sea, LinkedIn hoy tiene 1 billón de usuarios, con lo cual imagínense la data que sale de esas interacciones y de las búsquedas de trabajo y todo. Y él dice algo interesante en el sentido de cómo hoy tenemos que pensarnos diferente, pensar nuestras tareas diferentes. Él tiene un libro nuevo que se llama Open to Work, y él menciona cosas que a mí ya me interpelaron en mi rol particular. Él dice, primero, las posiciones como están pensadas van a desaparecer, es muy interesante, y las personas tenemos que empezar a pensar en nuestros roles dividiendo las tareas. Dice, hay ciertas tareas que ya no vamos a hacer más los humanos. Entonces, él trae algo a la mesa que es, hay ciertas otras tareas que vamos a hacerlas mejor apoyados por inteligencia artificial y otras tareas que nunca van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Entonces, hoy lo que tendríamos que estar haciendo en las organizaciones es esa división de tareas para ver aquellas que no están reemplazadas por inteligencia artificial y no van a estar reemplazadas por inteligencia artificial y ver cómo hacemos que las personas se vuelvan mejores en las tareas que no van a ser reemplazadas. Y trae algo a la mesa interesantísimo, que es la tecnología, lo que está generando en realidad es una puesta en valor de todas aquellas capacidades que son más capacidades relacionadas con lo humanístico. Es al revés, o sea, uno dice la tecnología viene a deshumanizar al mundo. No, la tecnología viene a hacerse cargo de la tarea repetitiva, que es más parecida a una tarea que por ahí requiere algún tipo de conocimiento no complejo, que es repetitivo y que una vez que lo aprendés lo podés repetir. De eso se va a hacer cargo y los humanos vamos a volver a tener que desarrollar todas nuestras habilidades sociales y humanísticas. Y eso trae a la mesa algo interesante, que es que en este mundo de la tecnología vamos a necesitar profesionales de un montón de ámbitos para seguir desarrollando esas habilidades que no son solo las tecnológicas, sino también las humanísticas. Y trae algo más interesantísimo que les recomiendo leer en el libro porque es muy interesante. Él dice, los roles tecnológicos van a incorporar habilidades humanísticas que antes no tenían que incorporar, así como aquellos que tienen roles más relacionados con lo social o con lo humanístico están teniendo que incorporar hoy habilidades tecnológicas. Y él plantea que va a haber de alguna manera una fusión, y por eso los roles van a ser distintos, porque una persona que hace desarrollo de software va a tener que encargarse del backend, del frontend, y también de pensar eso como un proceso de negocio. ¿Cómo va a ser el proceso de negocio de eso que está desarrollando? Entonces está trayendo a la mesa un montón de conceptos que están relacionados
con la idea de que la organización va a cambiar, los roles van a cambiar, los grupos de trabajo van a cambiar, porque la inteligencia artificial vino a cambiar la manera en que pensábamos cómo trabajábamos y cómo nos organizábamos y cómo producíamos. Pero el impacto va muchísimo más allá de lo que veníamos pensando hasta ahora. Es muy interesante lo que plantea él. Imagino que el éxito entonces de las organizaciones o de las empresas en la implementación de la IA depende mucho de la actitud que logren de sus colaboradores para subirse a la ola y adaptarse y generar estas capacidades multidisciplinarias de implementarlo y llevarlo a cabo. Sí, es un gran desafío para las organizaciones porque es realmente disruptivo. Yo digo, la inteligencia artificial generativa fue muy disruptiva cuando apareció ChatGPT porque puso a la tecnología al servicio de todas las personas y de alguna manera, por lo menos para el uso diario, no digo para aquellos procesos más complejos tecnológicos donde obviamente todavía se necesitan profesionales de tecnología, para ciertos procesos tecnológicos menos complejos, permitió que las personas no necesitaran un profesional o una profesional de tecnología para poder interactuar con la tecnología, y eso fue súper disruptivo. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una disrupción aún mayor, vemos como una tecnología está teniendo un alcance que va mucho más allá de la disrupción tecnológica. Esto es algo interesante. Cuando el CEO de LinkedIn dice, vamos a cambiar las habilidades requeridas para un puesto de tecnología, así como hoy cambiamos las habilidades requeridas para alguien que tiene un puesto que no está relacionado con tecnología y tiene que tener otras habilidades como las tecnológicas, creo que eso significa un cambio muchísimo más profundo que el que veníamos pensando podía tener esta tecnología. Es interesante porque uno que tiene la posibilidad de interactuar en el mundo empresarial, se está hablando mucho de inteligencia artificial. La pregunta que me hago es si se está hablando de lo adecuado, ¿no? Si cuando estamos hablando de inteligencia artificial, quizás en la cabeza de muchas personas estamos hablando de tecnología, pero en realidad, a partir de esto que estás diciendo y esta referencia que estás trayendo, hasta dónde en el mundo empresarial se están dando las charlas necesarias referidas a estos temas que estamos conversando, ¿no? Skills, capacidades culturales, revisión de los procesos, hasta dónde estamos entendiendo esto que se viene desde el punto de vista de, se está hablando mucho de automatización, ¿no? Entonces acá te quería preguntar un poco cómo lo veías, ¿no? Porque estamos pensando en la inteligencia artificial como una herramienta de automatización. Igual lo que estás diciendo es, esto es mucho más profundo. Acá va a haber una oportunidad de repensar, ¿no? En el extremo hasta los modelos de negocio de las organizaciones, ¿no? Sí, yo creo que sí, y creo que tenemos que estar, es una discusión, no podemos culpar a nadie hoy ni a ninguna organización porque no esté teniendo las conversaciones que creemos adecuadas. Las empresas, creo, están empezando a tener estas conversaciones porque están muy ávidas de entender cómo capitalizar, y hablo netamente de negocios, ¿no? O sea, cómo capitalizar esto para ser más productivas, para tener más ganancias, para tener mejores márgenes. Y creo que por ahí la discusión no ha alcanzado todavía cierta madurez, pero creo que los líderes y las líderes de las empresas y de los negocios ven que hay algo, lo están viendo, intuyen que hay algo más profundo de lo que tienen que hacerse cargo. Y digo que es una conversación en la que nadie tiene una respuesta, ni las compañías de tecnología la tienen hoy. Es muy distinto a todo lo que ha pasado. Exacto. Y entonces hoy estamos conversando eso. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo que me parece interesante y que tiene un impacto en los negocios. Un tema fundamental es cómo hacemos para darle a los empleados, las empleadas de las organizaciones y de las empresas estas habilidades nuevas, ¿no? Y hay una discusión enorme sobre si lo que tenemos que hacer es solo enseñarles cómo usar las herramientas de inteligencia artificial. Y si no, hay que enseñar además algo más. ¿Por qué? Porque hace un ratito, antes de empezar hoy el podcast, estábamos discutiendo justamente este tema, que es que hoy estamos pensando en cómo dar habilidades para usarla, porque recién estamos comenzando en este proceso. Pero en algún momento vamos a entender cómo usarla
y va a haber un gran portafolio de diferentes herramientas para usar. Y entonces, algo que hoy lo escuchamos permanentemente y es un skill muy importante, es la capacidad de aprender constantemente y de estar, hay algo que es para mí muy disruptivo, que es hacer que las personas se puedan sentir cómodas sabiendo que nada va a ser completamente estable en el sentido de su aprendizaje. Y hoy decimos que no es tan importante el aprendizaje del conocimiento material, sino aprender a aprender a ser flexible, aprender a adaptarse. Y cuando uno piensa en todas esas capacidades, son capacidades más bien emocionales. De hecho, aprender a usar las herramientas, si uno toma un buen curso o alguien te enseña, no es tan difícil. O sea, por supuesto que tenés que, si no sos una persona que te guste mucho la tecnología, tenés que romper primero una barrera. Pero es una barrera. Una vez que la rompiste, digo, yo soy abogada y no tengo entrenamiento en tecnología y empecé a usar las herramientas, un poco también porque mi compañía me dice, tenés que usar las herramientas y me miden a ver si estoy viendo las herramientas. Dicen, nosotros no podemos vender algo que nuestros empleados no usan. Entonces estamos todo el tiempo creando agentes, viendo si cowork mejor, si son skills, si son instrucciones. Todo el tiempo estamos en el departamento de legales de Microsoft con eso. Y creo que viniendo desde ese lugar en el que yo no tenía ningún tipo de capacidad de ese tipo, creo que eso no es tan difícil. Lo más difícil es sentir que quizás mañana tengo que seguir aprendiendo porque esta herramienta va a evolucionar y voy a tener que aprender más cosas y va a haber una herramienta que va a ser mejor y va a haber otra herramienta que va a ser mejor, y la sensación de que en realidad en el fondo siempre siento que estoy aprendiendo y nunca siento que ya aprendí. Y esa capacidad, ese skill, es un skill que es completamente disruptivo para las personas, sobre todo para las personas que vamos creciendo y creemos que ya hemos acumulado cierto conocimiento, hemos llegado a cierto lugar, porque eso es muy disruptivo respecto de cómo nos enseñaron que las personas vamos avanzando en nuestras carreras. O sea, uno va avanzando en las carreras porque uno cada vez sabe más, porque uno tiene un conocimiento que no tiene el otro, y eso va a cambiar, ya cambió. Entonces, es muy potente y es muy importante para que las empresas realmente puedan capitalizar todos los beneficios que trae la inteligencia artificial desde el punto de vista netamente de los negocios. Es un tema de cultura organizacional que va mucho más allá porque no rompe solo con la cultura de la organización en particular, rompe con ideas sobre cultura organizacional que hemos estado, digamos, aprendiendo desde, no digo desde el Fordismo, pero probablemente desde esa época. Entonces, la transformación es mucho más profunda. Ahora, las empresas están hablando de esto, ¿eh? Todavía no sabemos cómo hacerlo, qué va a significar, pero yo creo que los negocios y las empresas saben que ahí es donde está la gran ganancia, porque generar un cambio organizacional que venga de arriba para abajo, que tiene que venir porque es la manera de gobernarlo, sin que esto realmente, y que esto genere en las personas ganas de hacer más cosas, ganas de ser parte de la organización, ganas de ser parte del proceso de cambio, eso es lo que va a generar que la organización realmente se convierta en una organización nueva, moderna, en una organización de frontera, como decimos nosotros en Microsoft. Me quedé pensando, este podcast se llama Agentes de Transformación, ¿no? Me quedé pensando en los diferentes roles y qué desafíos tenemos todos, ¿no? Nosotros en particular en lo que nos toca desde el punto de vista de la educación. Recién te escuchaba hablar de carreras, skills, ¿no? Cómo tenemos que repensarnos en este contexto. También mencionaste recién que esto debe venir de arriba para abajo, por lo menos así te lo entendí, pero también es un cambio que se está produciendo de abajo para arriba también, ¿no? Y a una velocidad y un vértigo interesante. ¿Qué valor le asignás a la interacción de los diferentes agentes, digamos, el sector público, el sector privado, la educación, ¿no? A esta transformación? Le asigno todo el valor. O sea, le asigno todo el valor, porque como es una conversación
en la que todavía no tenemos, digamos, muchas respuestas. El otro día alguien me convocaba porque me decía, bueno, queremos armar una mesa para hablar sobre el futuro del trabajo y nos parece que está bueno convocar a las empresas de tecnología y decían, porque seguramente con las empresas de tecnología podemos ver cuál sería un programa adecuado. Y yo les decía, a ver, nosotros podemos llevar datos, podemos llevar insights o lo que estamos viendo, como somos empresas multinacionales y nos dedicamos a esto, estamos tomando datos y haciendo estudios y tratando de generar programas nuevos, pero la realidad es que todavía estamos conversando sobre qué es lo que se va a necesitar para que esto realmente dé los frutos que queremos. No hay un roadmap, Sí, no hay un roadmap exacto. claro. Entonces, cuando hablamos de articulación entre sectores, es súper importante la articulación, porque ningún sector tiene la respuesta. Ni el sector público, ni el sector privado, ni las sociedades civiles, ni las instituciones académicas y educativas. Por eso es un cambio tan profundo que interpela a todas las organizaciones, porque interpela a todas las personas. Entonces, es de tal profundidad que requiere una conversación multi-stakeholder, como decimos, para ver si podemos llegar a algo diferente, a pensar algo diferente. Porque algo que yo veo en estos procesos, de nuevo, es que nadie tiene la respuesta final, que todos tenemos como datos que provienen de nuestras mismas organizaciones y de nuestras interacciones con nuestros stakeholders, o sea, las instituciones académicas, con sus alumnos, con los profesores, las profesoras, las empresas, con sus clientes, el sector público, con los ciudadanos, y esos son los datos que debiéramos meter en algún algoritmo para que nos empiece a dar ideas de cómo enfrentar este cambio. Hace muchos años, en el 2018, o por ahí, me acuerdo de haber leído algún libro que se llamaba 9 gigantes de Amy Webb. Y ella mencionaba la necesidad, en aquel momento, estamos hablando irrupción de los LLMs y ya de estar articulando, ¿no? Este tipo de diálogo y la importancia de que esto se produzca, ¿no? Y a veces pienso en lo que se planteaba ahí, todavía ese texto lo sigo dando en mis clases porque sigue teniendo muchísima vigencia, y dónde estamos parados hoy, ¿no? Y ahí te quería preguntar, porque digo, ¿hasta dónde crees que ese diálogo, ese espacio se está generando? Y si crees que es suficiente o tenemos que hacer más en ese sentido. Yo creo que, voy a decir algo, esto no sé si lo estoy diciendo a carácter personal. Creo que no, creo que el diálogo no es suficiente. Y creo que a veces ese diálogo se aborda desde lugares muy tradicionales. Ujú. O sea, si estamos tratando de abordar algo que es inherentemente en su ADN disruptivo con una mirada completamente tradicional. Y yo creo que ahí es donde está el problema del diálogo inter-stakeholder. ¿Por qué? Porque está abordado desde el lugar de la tecnología no es neutral, entonces las grandes empresas tecnológicas lo único que quieren es, obviamente quieren ganancia porque son for profit, entonces los negocios quieren tener un profit y está bien porque ese es su lugar en la sociedad, pero desde un lugar muy de nicho en el que no podemos encontrar un lugar de consenso, ¿no? También es verdad, y lo tenemos que decir, que el consenso hoy no tiene prensa. Entonces también es un momento difícil de tener un diálogo multi-stakeholder, pero hay que intentar romper con eso. Hay que intentar romper con eso. Nosotros desde Microsoft, te lo tengo que decir, sí, tratamos de romper con eso. Nos sentamos en lugares y en mesas incómodas en las que vemos que nos tratan como empresa desde un lugar muy tradicional, sin poder tener una mirada disruptiva respecto de los intereses, los conflictos. También hay que decirlo, o sea, hoy es un mundo geopolíticamente muy complejo, que no ayuda a una discusión multi-stakeholder, ¿no? Que por ahí genera genera digamos, todas estas polarizaciones. Entonces, es como tratar de encontrar un diálogo común en un mundo en el que no dialoga, que le cuesta muchísimo dialogar.
Pero yo creo que hay que seguir insistiendo, porque como este proceso es un proceso de mucha transformación y no puede ser abordado, lo digo de nuevo, desde un lugar muy tradicional, porque si es abordado desde un lugar tradicional, yo creo que nos podemos quedar cortos. Es como, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver más con lo que yo hago todos los días, ¿no? Nosotros conversamos un montón, sobre todo yo, con legisladores, con diputados, digamos, porque hablamos mucho de regulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regulación, la mejor regulación? Si debiera ser, qué tipo de regulación, digo, hablando de inteligencia artificial, ¿no? U otro tipo de temas asociados a tecnología. Y yo siempre digo, me parece que el primer problema que estamos teniendo es que queremos abordar el tema de la regulación con procesos regulatorios que son procesos que fueron pensados para otros procesos sociales, no para esto que trae la tecnología hoy. Esta disrupción que trae en términos de hoy es inteligencia artificial, mañana va a ser quantum, pasado va a ser otra cosa, y ese es el nivel de aceleración en el que estamos. No va a desacelerar y podemos preguntarnos si está bien, si está mal, pero lo que quiero decir es, si vos tenés un proceso regulatorio en el que vos tenés un tipo de regulación que luego para poder cambiarla tienen que pasar, no sé, 10 años, 20 años, tenés un problema, porque hay algo de ese proceso que es un proceso que no condice con la realidad, que no condice con el proceso que querés regular. Entonces, digo, lo primero que tenemos que pensar es si hoy tenemos esos procesos que son los procesos adecuados y ¿por qué hago ese paralelismo? Porque estábamos pensando justamente de cómo sería este diálogo. Y me parece que ese diálogo tiene que plantearse desde otro lugar, porque si se plantea de los lugares tradicionales, es probable que no encontremos ninguna respuesta. Marina, hablaste de cómo medían el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, algo de eso charlamos. La duda que se me genera es si impacta de igual forma en el sector público y en el sector privado, ¿cómo ves eso? Y además, ¿cómo impacta esto específicamente en la industria de la educación o el sector educativo? Una pregunta difícil me acabas de hacer, pero voy a tratar de responder al menos cuál es la opinión. Sí, a ver, impacta de diferentes maneras en el sector privado que en el sector público, sobre todo porque yo creo que obviamente en el sector privado la posibilidad de usar los datos que obtiene un negocio particular o una empresa para mejorar sus servicios, sus procesos, ser más productivo, esto es indudable, pero a veces cuando pienso también en el sector público, la capacidad que uno puede generar en políticas públicas, si uno pudiera hacer políticas públicas basadas en evidencia, que es basadas en datos, sería espectacular. Eso trae un montón de desafíos y sobre todo porque, bueno, hoy lo que nos está pasando en el sector público, digo, es en Argentina, pero también en el mundo, es que hay problemas de recursos y cuestiones más macroeconómicas y de presupuestos que hacen que ese tipo de inversión sea un poco más difícil. No que no sea necesaria, al contrario, yo creo que la transformación que podría generar y el ahorro que podría generarse una vez que uno genera esa implementación de esas herramientas podría ser muy, muy grande. Después hay algunas cuestiones que están relacionadas con el sector público, pero no están solo relacionadas con el sector público, que es el impacto a nivel social, ¿no? Para ciertos problemas que son problemas más globales, que están relacionados con la salud o con el medio ambiente u otro tipo de problemáticas, que creo que ahí las herramientas de inteligencia artificial están ya haciendo cambios increíbles, pero el sector público podría mejorar un montón sus servicios, ser muchísimo más eficiente. Creo que, de nuevo, lo que tiene el sector público es que quizás por su mismo tamaño y por su misma idiosincrasia es más difícil realizar esos cambios, ¿no? Y sobre todo también hay cuestiones relacionadas más con los procesos políticos, que es que los procesos políticos están hechos de una manera que para representar bien a las personas tienen que cambiar representantes o eventualmente existe la potencialidad de que cambien los representantes de cada tantos años y estos procesos requieren una continuidad. Y ahí siempre hablamos del tema de las instituciones, la institucionalidad y la importancia de que las políticas públicas continúen independientemente de que los gobiernos cambien. Pero digo, esos son
problemas adicionales a todos estos otros problemas que estamos comentando, que a veces, si bien son desafíos en el sector privado puede realizar esos cambios de manera mucho más rápida, también por una cuestión de tamaño, ¿no? Inclusive las empresas grandes, pero tienen otras dinámicas y los tamaños, inclusive para las empresas grandes, aunque hay empresas muy, muy grandes, pueden hacer esos cambios más rápidamente, me parece a mí. Marina, te apasiona la tecnología, está claro. Sabemos también que la ciencia ficción, pero sos una profesional del derecho, ¿no? Y te quería preguntar dónde está el derecho hoy en todo este contexto y qué desafíos se le presentan. Creo que los desafíos son un poco los desafíos que estamos sufriendo, digamos que están sufriendo todos los trabajos, todos los roles, todas las corporaciones profesionales y las personas, ¿no? Primero, nosotros, en términos de regulación en sí, el desafío que estamos teniendo es que, como es una conversación que continúa, el primer desafío que tenemos es cómo hacemos para regular, primero si consideramos que es necesario Así que el target regular, es móvil. por lo menos sí, o por lo menos qué tenemos que regular, o que consideramos que a veces hay algunas cuestiones que sí hay que regular relacionadas con inteligencia artificial, ¿cómo vamos a hacerlo para que eso no quede desactualizado muy rápidamente, ¿no? Porque los esfuerzos regulatorios son muchos y además, bueno, está pasando un poco con el Acta de Inteligencia Artificial en Europa, ¿no? Acaban de anunciar los que se acaban de poner de acuerdo respecto de los cambios que le tienen que hacer. Sacaron el acta, vieron que había que empezar a implementar ahora algunas cuestiones en 2026, acaban de correr los plazos de implementación. Ayer creo que salió el acuerdo, que tuvieron el acuerdo en el Consejo, y acaban también de acordar cuáles son los cambios que le van a hacer. Esto porque cuando quisieron empezar a implementarla, las mismas empresas europeas empezaron a decir, no podemos implementar esto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, los procesos regulatorios hoy están en jaque. No es que hay alguno que funciona mejor, alguno que funciona peor. Les diría, como dato interesante y un poco lo que nosotros vemos desde Microsoft, que quien está demostrando ser un poquitito el mejor ejemplo de regulación más blanda, más dura, es Japón. Y de hecho les cuento algo interesante, que es que nosotros hacemos un estudio que se llama el estudio de AI Diffusion, que acabamos de sacar una actualización que va a salir, creo que salió ayer la actualización, y dice que el país que más creció en adopción y acompaña la adopción de inteligencia artificial, el tercer lugar de país, digamos, con GDP más alto y más crecimiento en el mundo, que es Japón. Bueno, Japón tiene una combinación entre una regulación soft, guías y códigos de conducta que parece estar dando mucho resultado, primero porque están teniendo gran adopción y aparentemente los índices de crecimiento económico están aumentando en Japón conforme va aumentando la adopción de inteligencia artificial, y ellos generaron una regulación híbrida entre regulación soft y regulación hard, que hoy creo que deberíamos estar mirando desde todo el mundo como una regulación modelo. Esto igual es una discusión, como les digo, ongoing, porque muchas veces desde Latinoamérica decimos, bueno, ¿cuál va a ser la regulación que nos va a servir a nosotros? ¿Nos sirve la misma que Japón? Estamos en la misma situación, estamos en la misma situación que Europa, estamos en la misma situación que Estados Unidos. Entonces, no es fácil. Desde el rol que yo tengo, y porque estoy en una compañía obviamente que quiere generar adopción de inteligencia artificial, porque es parte de sus negocios, lo que nosotros tratamos de hacer es adelantarnos y anticiparnos a la regulación y generar bordes nosotros mismos. Hay un tema que es importantísimo. No hay adopción de inteligencia artificial de la adopción estructural si no hay confianza. Hay una discusión sobre la confianza, sobre para qué vamos a usar la inteligencia artificial, dónde vamos a poner los límites, cómo queremos interactuar en el futuro con inteligencia artificial. Y en eso, como hoy es difícil la discusión regulatoria porque todavía no queda claro cuál es el modelo, cuál es el mejor modelo regulatorio, las empresas estamos teniendo un rol muy importante, que es un rol muy importante porque nosotros mismos tenemos que establecer nuestros propios estándares éticos,
basados en algunos modelos internacionales como el de la OECD u otros organismos internacionales, porque tenemos que generar confianza. Pensemos que si llega a haber algún problema muy grave adoptando las herramientas de inteligencia artificial que nosotros proveemos, luego lo que puede ocurrir es que la gente pierda confianza, las organizaciones pierdan confianza y no haya una adopción. Y los negocios que nosotros tenemos son negocios de mediano y largo plazo, no son negocios de corto plazo. Entonces, por eso digo que la discusión a veces es una discusión entre stakeholders y entre sectores, que es una discusión que se la ve desde un lugar tradicional. Y la verdad es que las compañías también necesitamos abordar esto de una manera responsable y ética, porque realmente lo que queremos es que esta adopción sea una adopción responsable a mediano y largo plazo, y queremos que esto genere beneficios y mitigar los riesgos. No es negocio para las compañías de tecnología que estas herramientas no produzcan los beneficios que nosotros creemos que pueden producir. Yendo un poco más a lo personal, ¿te propusiste en tu carrera dedicarte a la tecnología o es algo que se dio naturalmente? Yo creo que vos sabés la respuesta porque hemos hablado muchas veces y yo siempre digo que Pablo, y lo voy a decir acá en el podcast, voy a mirar a la cámara como me dijeron los que me estaban diciendo cómo tenía que hacerlo, pero Pablo es como mi profesor de tecnología, porque cuando me empezaron a interesar mucho los temas de tecnología, yo lo perseguía a Pablo, ¿no? Para que me explicara la parte tecnológica y técnica de las cosas que me interesaban. Así que Pablo sabe la respuesta, pero siempre lo cuento y lo voy a contar, no sé si creo que Juan Manuel lo debe saber, en realidad a mí siempre me interesó la tecnología, solo que no lo sabía. Ah, mira vos. Es como que no lo había descubierto. Esa parte no lo sabía, ¿eh? Sí, bueno, pero sí tiene que ver con esto que vos mencionás. O sea, yo soy una fanática de la ciencia ficción desde muy chica, muy fanática de la Guerra de las Galaxias. Tengo mi santuario de la Guerra de las Galaxias en mi casa. Siempre me gustó todo lo que era la ciencia ficción y el espacio. Y después me dediqué a hacer derecho y derecho financiero. O sea, porque qué ocurrió en el medio, quería ser astronauta, pero bueno, no llegué. Ahora lo que sí veo son todos los lanzamientos de la NASA, siempre los veo en directo, estoy alucinada con Artemis y todo esto. Pero creo que eso fue, siempre lo cuento, digo, para mí fue como volver a las fuentes. O sea, yo siempre me quedó claro que el futuro tenía que ver con la tecnología. Cuando ves las películas de ciencia ficción y todo lo que uno ve del futuro está mediado por tecnología. Y si uno ve y uno habla de agentes de inteligencia artificial, eso estaba en las películas. Digo, mi mamá me asustaba y me decía que era la computadora HAL 9000 de Odisea 2001. Me decía, soy HAL, cuando era chiquita y me asustaba. Entonces, creo que la tecnología tiene eso para mí. Yo soy una tecno-optimista y creo que nos puede traer un futuro mejor y ese futuro que veía en las películas. Así que para mí es como volver a los orígenes. Y además porque siempre uno con la tecnología puede aprender cosas nuevas y hacer cosas que pensó que no eran posibles. Y para mí eso tiene un valor en sí. Marina, este ciclo de podcast se llama Agentes de Transformación. Ahora, ¿qué es para vos ser hoy un agente de transformación? Para mí ser un agente de transformación es animarse a tener esas conversaciones que son incómodas. Yo creo que esta tecnología tan fantástica que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, digo, porque lo que creó fue la interfase con las personas, aquellas que no teníamos el conocimiento para interactuar con la tecnología o con la inteligencia artificial, es que trajo un montón de conversaciones que para mí no son conversaciones sobre tecnología, sino que son conversaciones sobre lo que es ser humano, sobre lo que es tener empatía, sobre lo que es qué queremos para nuestro futuro. Entonces, ser un agente de cambio es alguien que a través de ciertas herramientas permite y abre una conversación sobre cosas que son importantes para las organizaciones, pero también para la sociedad y para la humanidad. Y se anima a tener esa conversación y a programar o hacer un plan y planificar para que esas herramientas puedan usarse para generar cambios positivos. Entonces,
Eso es ser agente de transformación. Y también poder explicar que el mundo que viene es un mundo en el que vamos a tener que aprender todo el tiempo, que el aprendizaje va a tener que ser continuo. Así que buenísimo que estamos acá en la Universidad de San Andrés, porque creo que todos debiéramos volver permanentemente a la universidad a seguir capacitándonos y a seguir aprendiendo. Pablo, ¿querés hacer la última? ¿Cómo te imaginas los próximos 18 meses? O los próximos 2 años. Esto va, digo, tiene un nivel de vértigo, ¿no? Sí. ¿Es imaginable? Esa es la primera pregunta. Digo, yo no salgo de mi capacidad de asombro. Como dijiste, nosotros empezamos a hablar de tecnología hace muchos años, ¿no? Y todo esto parecía justamente ciencia ficción, ¿no? A mí en lo personal me cuesta mucho proyectar qué es lo que viene. Uno puede mirar tendencias, sí, pero es más difícil cuando tenés que mirar disrupciones, ¿no? O saltos, digamos, no sigue la línea, sino que se produce un escalón, ¿no? Y cada vez más tenemos más escalones todo el tiempo, ¿no? ¿Tenés alguna visión de qué es lo que viene? ¿A qué tenemos que prestarle atención? Y si tuviera que pensarlo desde un punto de vista netamente corporativo, diría que el tema de los agentes realmente creo que vamos a ver un cambio interesante en la disrupción que van a generar los agentes interactuando entre ellos. Creo que vamos a ver, creo que se va a complejizar eso en el sentido de que vamos a ver la posibilidad de que agentes o herramientas de diferentes empresas interactúen entre sí. Ok, Yo creo que eso es lo que viene un mundo mayor de integración. un ecosistema de agentes Sí, para mí viene un interactuando. ecosistema de Porque agentes es que interesante la interactúan. idea, ¿no? Porque uno tiende a pensar en los agentes en el marco de una organización, ¿no? Pero estás diciendo, vamos a ver un Yo creo que ecosistema. sí, ¿no? yo creo que va a haber un ecosistema probablemente porque creo que lo que pretendemos las personas, desde las que lo miramos desde el punto de vista personal y del trabajo de todos los días, hasta quienes lo miran desde el punto de vista organizacional, es que queremos, es un tema de experiencia del usuario, creo yo. Entonces, la experiencia del usuario indica que yo querría que todo lo que uso esté integrado. Entonces, si yo quiero que todo esté integrado, eso significa que los agentes tienen que poder conversar entre sí, independientemente de qué empresa da ese servicio, y que las plataformas tienen... Digo, hay un montón de conceptos que uno lo ve en diferentes lugares, ¿no? La interoperabilidad, la portabilidad, todo eso está asociado con la integración cuando uno lo piensa. Entonces yo creo que vamos a ver un mundo muchísimo más integrado en ese sentido con agentes. Desde la disrupción, yo confío contra todas las las encuestas pesimistas y distópicas, en que esta es la etapa, es una etapa de la humanidad mucho más humanista. Es todo lo contrario. Yo creo que la tecnología nos va a traer una conversación sobre temas profundos. Por supuesto que ahora estamos preocupados, el mundo es muy complejo, tenemos guerras, pero yo confío en la capacidad que tenemos para que salir de esto y el ser humano siempre evolucionó. O sea, cuando uno ve la historia, se adapta y crece. Entonces no veo por qué esto va a significar el fin del mundo. Puede serlo, quizá, de algún mundo. Hay que ver cuál va a ser el mundo. A mí no me da miedo el mundo futuro. Pero lo de los agentes, eso lo veo de acá a 18 meses seguro. Y más allá de 18 meses, ojalá conversaciones más profundas entre los humanos. Marina, una excelente forma de cerrar, ¿no? Por mi parte, ahora lo dejo a Juan Manuel, pero agradecerte, sos alguien de la casa. Es un placer escucharte y la verdad que ha sido, por lo menos para mi lado, muy enriquecedor. Te agradecemos mucho la visita, nos quedaríamos hablando horas, de hecho ahora cortamos y seguimos hablando con vos. Y gracias por venir a la universidad, sabes que es tu casa, te esperamos cuando quieras. Muchas gracias por la invitación.